Continuamos en el living, recibimos a Nick Peter, ella es coordinadora del equipo de Martín Lema, bueno, candidato a la Intendencia de Montevideo por el Partido Nacional. Además, ella ha tenido una experiencia en el Ministerio de Desarrollo Social cuando era encabezado por Lema, así que conoce bien su manera de trabajar y estaremos conversando sobre todo de las propuestas que tiene en el marco de esta campaña. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte, gracias Nick. a ustedes. Un placer. Bueno, vamos a comenzar a hablar, si te parece, del gran tema que está teniendo Montevideo y a partir de allí comienzan todas las propuestas vinculadas con la recolección de residuos, vinculado con la limpieza de la ciudad, que creo que hay un reconocimiento por parte de todos los candidatos de que Montevideo no está limpia y que hay que trabajar para que esto cambie. La propuesta de Lema tiene que ver con la privatización y quería preguntarte un poco el por qué decidieron ir por ese lado y algunos aspectos vinculados de cómo funcionaría esa gestión. Bien, básicamente optamos por la tercerización del servicio porque nosotros lo que estamos buscando es una gestión eficiente del servicio que garantice la continuidad del mismo y que no haya interrupciones, ni en días feriados, ni fines de semanas, ni por cualquier motivo tengamos un servicio interrumpido. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza lo que tiene que ver con el sistema de recolección de residuos, encuentra que una de las variables claves para que el sistema funcione como corresponde y para dar garantías al sistema es que la recolección cumpla con las frecuencias pautadas. Entonces, nosotros entendemos que tercerizando el servicio estamos alcanzando ese objetivo. Nuestro objetivo en la Intendencia tiene que ser tener una ciudad limpia y cuando uno analiza la historia ya unas cuantas décadas atrás de la gestión municipal frente a la recolección de residuos, observa que hay ineficiencias importantes, que hay interrupciones importantes, que las frecuencias de recolección son muy bajas y es por eso que nosotros decimos, bueno, tenemos que encontrar la forma de gestionar este tema con una impronta distinta. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es sacar este problema de la Intendencia de Montevideo, nosotros actuar como contralor, hacer una licitación donde el pliego licitatorio explique bien exhaustivamente cuáles son las condiciones para la recolección, cuáles son las frecuencias y que la empresa privada se encargue de llevar adelante el servicio. Eso me hace preguntarte, por un lado, ¿qué costo tendría si sería el mismo que actualmente se destina para este servicio? ¿Y qué pasa también con todos los empleados que están vinculados en el área de servicio? ¿Cuántos son exactamente y cómo se destinaría su trabajo? Bien, empleados hay aproximadamente unos 1.200 dedicados a la limpieza. Nosotros lo que siempre decimos es, bueno, estos empleados son empleados de limpieza en sentido amplio, no son exclusivos de recolección de residuos, entonces la idea es reorganizar. También tenemos un tema de horas extras, particularmente en el servicio de recolección de residuos que son muy altas, estamos hablando de unas 120.000 horas extras anuales, si no me equivoco. Entonces, por un lado decimos, bueno, tenemos que reorganizar a los funcionarios de la Intendencia en ese sentido. Por otro lado, también perdón. No, si sería más costoso, pienso, sí, porque si tenés que mantener a los empleados, a los 1.200 le vas a seguir pagando, pero además tenés que pagar el servicio de tercerización. Luego también lo que vamos a hacer es pensar en políticas de incentivo retiro para aquellos funcionarios que ya tengan la causal jubilatoria formada y en términos de costos, los costos todavía los estamos evaluando, pero tenemos referencias y hemos hecho consultas en el exterior y también en otros departamentos de Uruguay y tenemos referencias de costos y son bastante alentadores porque vendrían a estar empatando los costos que actualmente incursiona la Intendencia con un servicio muchísimo más eficiente. ¿Y cómo van a hacer para manejar eso con la conflictividad sindical que posiblemente esto pueda empujar? Bueno, hay que tener claro que el trato que pretendemos tener con ADEOM es un trato cordial, pero también dejar marcada la cancha que quien está tomando las decisiones y quien es el último responsable de todas las acciones
va a ser el intendente de Montevideo, ¿no? Pero eso no va a evitar que la conflictividad laboral exista. Y bueno, se trabajará y se buscarán las mejores soluciones posibles. Yo siempre digo, acá no es una cuestión de entrar en conflicto, acá es una cuestión de darle el mejor servicio a los montevideanos, que son los que pagan con sus esfuerzos todas las tasas que nos cobran para el servicio de recolección y todos los tributos, que son un montón, para tener servicios a cambio y de calidad. Hay un tema ahí que con el tema de la recolección y los contenedores en particular, que se habla de los hurgadores, ¿no? Hay una persona que hurga un contenedor, deja todo sucio alrededor, se llama un motocarro, se limpia todo, se manda la foto, queda saldado eso, y a los 5 minutos aparece otro hurgador y genera la misma situación, y muchas veces termina generándose una situación que a veces es difícil de controlar. Privatizando esta situación, ¿tienen manera de contemplarlo? Sobre todo lo que es la dinámica de pasar cada poco tiempo, porque realmente es una situación que lamentablemente se reitera muy seguido durante un día. Por supuesto. Los pliegos licitatorios que nosotros hemos analizado, que se aplican en otros departamentos de Uruguay, básicamente garantizan muchas idas al contenedor y tienen un monitoreo constante en tiempo real de la situación del contenedor. Además, hay un montón de tecnologías nuevas que se pueden incorporar, que advierten de desbordes. Y lo que es importante es que acá no solamente tenemos que pensar en términos de recolección. La Intendencia de Montevideo ha quedado atrás en un montón de servicios que tienen que ver con las tareas de mantenimiento del contenedor, de poder, por ejemplo, hidrolavarlo, desinfectarlo. Eso hoy en día no está sucediendo y obviamente en los pliegos licitatorios, cuando uno piensa en el sistema de recolección, incorpora todas estas aristas que son fundamentales y que además generan inspecciones periódicas dentro de un mismo día al contenedor para poder actuar en caso de situación de desbordes o de lo que fuere. Eso teniendo en cuenta la situación financiera de la Intendencia de Montevideo. ¿En cuánto tiempo se puede llegar a aplicar? ¿Tienen estimado, por ejemplo, Esqueloto habla de que en 6 meses va a ser una especie de shock en materia de limpieza y que lo va a resolver inmediatamente? ¿El equipo de Martín Lema tiene estipulado en cuánto podría arreglarlo? Para nosotros esto es un tema prioritario porque es un tema de interés general superior que tiene que ver con salubridad, que tiene que ver con la decencia que tenemos que tener en la ciudad, la dignidad, recuperar nuestra dignidad. Nosotros estamos convencidos que en el primer año los resultados se tienen que estar viendo. Y realmente, si bien Esqueloto menciona esto de que en 6 meses él ya va a obtener los resultados, a mí lo que me preocupa es el resto de los candidatos del Frente Amplio que están hablando de soluciones más a largo plazo, diciendo de 10, 15 años, porque hay comportamientos sociales y demás. Y la verdad que yo como montevideana, acá me aparto un poquito de lo técnico y me voy a lo que siento como vecina, es que yo no quiero un Montevideo que encuentre una solución a la basura dentro de 15 años. Tengo un hijo de 5 y no quiero que él tenga 20 y yo 50 para poder ver un Montevideo limpio. La verdad que lo que quiero es que crezca en un Montevideo limpio. Dentro de las medidas que ustedes pretenden tomar está, bueno, tener como este incentivo a retiro, ¿no? O sea, incentivar a que la gente se pueda jubilar antes o jubilar si es que ya está en condiciones con algún tipo de incentivo económico. Pero a su vez también hablas de un gran problema vinculado con las horas extras. Correcto. Por ende, no estaría dando abasto, porque si hay horas extras es porque con el plantel como lo tenemos no da abasto, por eso hay que pagar un montón de horas extras. No entiendo un poco cómo es ese razonamiento. En realidad hay muchas cosas que tienen que ver con la gestión de la Intendencia de Montevideo que tenemos que revisar. Cuando yo hablo de las horas extras estoy hablando de un problema estructural de la Intendencia de Montevideo. ¿Por qué? Porque no lo analizamos parándonos en un único año, sino que analizamos viendo la tendencia y mirando la evolución de las horas extras hace muchos años. Entonces ahí lo que constatamos es que hay un aumento, un alza importante de la cantidad de horas extras utilizadas, y lo que vemos es que hay un problema en la asignación de las horas extras. Hay que revisar los mecanismos por los cuales se autorizan, hay que revisar los mecanismos por los cuales se necesitan, si es que se están necesitando, y además en ese análisis nos encontramos con situaciones que no son muy alentadoras,
como por ejemplo la situación de los casinos, en los cuales se autorizaron horas extras en plena pandemia con los casinos cerrados. Entonces hay muchas situaciones a revisar que son, en el caso particular de las horas extras, un ejemplo dentro de todos los problemas de gestión que hemos detectado en nuestro diagnóstico en la Intendencia de Montevideo. Pero, a ver si entendí bien, el objetivo sería entonces reducir el personal con este incentivo a retiro y reducir las horas extras. Por supuesto, las áreas hay que revisar los procedimientos y entender por qué se están generando tantas horas extras. Acá hay un factor importante. Nosotros estamos hablando de un equivalente de 424 funcionarios más trabajando 40 horas semanales en horas extras anuales. Entonces, claramente se necesita un proceso de revisión de la estructura funcional de la Intendencia, de los cometidos, de las funciones, porque ninguna organización resiste algo por el estilo. Una empresa privada no resistiría esto. ¿Y en qué se están destinando esas horas extras? ¿Ustedes tienen alguna hipótesis? Y bueno, honestamente o sea, ahí... ¿Se ponen en planilla y no se cumplen? No, esa afirmación yo no la puedo hacer porque no pregunto, tengo te evidencia consulto. para hacer. No. Eso no lo puedo hacer. Lo que sí me puedo parar en el caso del casino, porque eso llamaba realmente la atención porque eran horas extras en un casino que estaba cerrado. Claro, pero ¿cuánta gente es? Porque ¿cuánta gente Hay estamos 53 funcionarios en el casino Está, en un universo aproximadamente. de un montón de gente. Sí, de 8.000 y 14, Por 8.000 eso. funcionarios y 14.000 vínculos ¿Son muchos laborales. más los que hacen horas extra? Sí, por supuesto. ¿Y por todos supuesto. esos son justificadas esas horas extra? ¿El resto? Y bueno, no lo sabemos. Eso el día que ganemos, si tenemos la oportunidad de ganar, hay que hacer un análisis profundo, una revisión de en qué se están utilizando, cuáles son las razones por las cuales se utilizan, qué procedimientos se podrían simplificar para no tener que utilizarlas y encontrar los espacios de mejora. Todas estas hipótesis, ¿no? O cuestiones que ustedes tienen ideas, pero van a verlo a ciencias ciertas si es que llegan a ser gobierno departamental. ¿No pudieron tener una reunión con ADEOM para hacer estas preguntas, por ejemplo? ¿La No tuvieron nos esa hemos instancia? reunido con ADEOM. ¿No hubo interés por parte de ustedes? La verdad que eso se lo tendría que preguntar al candidato Martín Lema y conmigo no lo ha hablado, no hemos hablado. Con los equipos técnicos no hemos hablado de esa situación en particular. Pero sería una pregunta interesante para hacerle a Martín, Claro, estoy de porque acuerdo. yo creo que es interesante, estuvo Lema, eso no se lo consultamos, pero es interesante poder saber si hay ya un contacto directo con el sindicato. Hay otro tema que ustedes tienen como muy marcado en su agenda o en sus objetivos de gobierno que tiene que ver con la seguridad. Sí, Incluso por supuesto. Martinelli, el ex ministro del Interior, es parte de la plantilla del equipo técnico. ¿Qué están pensando para eso? Y cómo se va a aplicar según los barrios, porque no es lo mismo la situación del centro de Montevideo que la situación de Malvin, ni que la situación, ¿no?, en otros barrios más complejos. Correcto. Ahí me parece importante resaltar lo siguiente, el por qué queremos ponerle un foco al tema de seguridad y convivencia en nuestro programa y en nuestras acciones. Básicamente, cuando uno analiza, estudia libros de urbanismo, manuales de urbanismo, siempre se encuentra con una premisa fundamental que es no importa cuánto yo invierta en un espacio público, no importa cuánto yo invierta en la belleza del territorio, si la ciudad no es segura, si el espacio público no es seguro, la gente no logra apropiarse de ese espacio y por ende no se disfruta, más allá de que hayamos hecho una inversión magnífica. Entonces, si bien la Constitución de la República explicita que el tema seguridad y represión es exclusiva del Ministerio del Interior, nosotros sabemos que hay competencias departamentales amparadas en el digesto que tienen que ver con propiciar la seguridad de los espacios públicos, que tiene que ver con propiciar normas de convivencia. Entonces nos queremos parar desde ese lado. Y para eso, básicamente nuestro programa, que lo está dirigiendo la parte de seguridad, la está dirigiendo Nicolás Martinelli y Fernanda Sfeir, la parte de convivencia, que es un honor trabajar con ellos. Bueno, tiene dos pilares fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la creación de una guardia departamental. Y el otro tiene que ver con apostar a la tecnología, instalar videocámaras
tenemos pensado aproximadamente unas 1000 que se distribuirían en puntos estratégicos de la ciudad. Medio parecido a lo de Maldonado. Bueno, sí, Canelones hizo una compra también de creo que 1500 cámaras. Y perdón, esto de la guardia, ¿qué sería? Y bueno, la Guardia Departamental básicamente lo que tiene por objetivo estaría constituida por inspectores de convivencia departamental, utilizaría se me fue el nombre ahora, los policías que actualmente están al servicio de la Intendencia, que es una figura, ahora se me fue el nombre, perdonen. ¿Tienen formación para intervenir en este tipo de Por supuesto, hechos? acá lo importante es que el gobierno departamental no genera la Guardia Departamental como una figura represiva, sino como una figura disuasiva y de control. Presencia. Es presencia exactamente. Claro, pero vos, me imagino, o sea, estamos en una escalada de violencia importante en Uruguay, Correcto. ¿no? Es un análisis que estamos de acuerdo todos. Exponer a un funcionario que tal vez no tenga la formación no es lo mismo a aplicar la ley de faltas que, por ejemplo, estar en un barrio donde está en pleno tiroteos, en plena luz del día. Bueno, sí, pero... Por eso, claro, sí. puede darse en una plaza pública, por eso es que quiero entender Pero bien. acá siempre estamos hablando de un trabajo de coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Desarrollo Social. No es dejar, digamos, a estos funcionarios libres y que no tengan las herramientas y los instrumentos para poder operar como corresponde y articulando con las instituciones que tienen el cometido de brindar la seguridad. ¿Sí? Esto es una herramienta que nosotros tenemos como para prevenir delitos, prevenir vandalismo, para darle sensación de seguridad a la población. En esta Guardia Departamental pensamos recuperar también la figura de los guardaparques, que es muy importante y que no está más. Y como te decía, complementar con videovigilancia, complementar con tecnología aplicada, por ejemplo, a las paradas de transporte público. ¿Y las ONGs barriales, por ejemplo? ¿En qué sentido las ¿Piensan ONG? articular con aquellos que trabajan en territorio? Y bueno, nosotros, como dice Martín Lema, a esta altura no nos vamos a amputar ninguna posibilidad. Todo lo que permita construir y mejorar el diseño que estamos proyectando va a ser utilizado. Tema movilidad, que en general se habla de recolección, bueno, también estuvo planteado el tema de seguridad, pero la movilidad parece ser uno de los grandes temas, particularmente teniendo en cuenta de que hay proyectos de relevancia que se plantean hacer desde el gobierno nacional. ¿Martín Lema tiene previsto alguna reunión con autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, teniendo en cuenta que se reunió Mario Vergara hace poquito y ya hay, digamos, reuniones entre candidatos frente amplistas buscando coordinarse entre los departamentos que contemplan el área metropolitana justamente para empezar a coordinar, y se habla incluso de un organismo que tenga personas del Ministerio de Transporte, pero también de la Intendencia de Canelones y de la Intendencia de Montevideo? Bien, el tema movilidad es una piedra angular, digamos, es bastante importante porque aparte requiere soluciones que implican grandes inversiones. Por eso uno ve tantas reuniones de coordinación junto con el gobierno central, porque los proyectos que se están proponiendo desde el continuismo son inversiones muy, muy grandes. Entonces requieren de ese apoyo con el gobierno nacional. Acá lo que nosotros vemos es que básicamente no hubo acciones por parte de la Intendencia de Montevideo en estos últimos 35 años que fueran lo suficientemente significativas como para ir frenando el fenómeno que estaba sucediendo en todo el mundo, que era el crecimiento del parque automotor. Yo siempre digo, si uno mira las fotos, aparte es un ejercicio interesante para hacer, si uno mira las fotos aéreas de Montevideo de hace 60 años y las compara con el Montevideo actual, constata que no hubo básicamente ningún cambio. Tenemos la misma estructura vial.
más allá Hay hoteles, de... ¿Cómo? más hoteles. Sí, exacto, pero más allá de alguna intervención puntual, de algún ensanchamiento específico, El no túnel, tenemos la Avenida Italia. grandes inversiones en infraestructura vial. Muchas de las que tenemos fueron por parte del presupuesto del Gobierno Nacional o de la Administración Nacional de Puertos, pero no hubo una estrategia para intentar resolver este problema. Y de hecho también cuando uno ve las propuestas de los candidatos del continuismo, reconocen el fracaso en esta materia. Y además lo que llama la atención es que se habla mucho del crecimiento del parque automotor, pero lo que es curioso es que la Intendencia de Montevideo es uno de los principales actores en darse cuenta de este fenómeno para lo que es Montevideo, por el empadronamiento. Entonces Claro. es algo como que estaba sucediendo, pero no fuimos tenían interviniendo. cuantificado, claro. Exacto. Pero, ¿qué proyectos se plantean a futuro? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que, como bien decías, tienen que ser obras, primero que nada, Sí. de gran porte. Y después, también un elemento que está arriba de la mesa, que son los cambios y los trancazos que se hacen cuando se hace obra en la vía pública, ¿no? Porque hay que hacer desvíos, el parque automotor sigue Bueno, siendo el sí. mismo. Sí, ¿Se eso es- plantea, por ejemplo, es alocado pensar en trabajo nocturno? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, es una herramienta que se implementa en muchas ciudades del mundo y tiene toda la lógica. Toda la lógica. Y sí, porque si no estamos generando entorpecimientos y embotellamientos a la hora en la que la gente necesita trasladarse o una gran mayoría Sí, de las sí, sí. personas necesitan trasladarse. Respecto a lo que es movilidad, yo no me quiero adelantar mucho en las propuestas porque se van a ir anunciando bien, progresivamente, pero sí es importante acá aclarar de que se necesitan obras de infraestructura, es correcto, pero también hay muchas herramientas que son buenas, pero no fueron ejecutadas como correspondía. Por ejemplo, tenemos el tema de los carriles solo bus, que tiene cierta lógica y no se fiscaliza eso. Entonces, acá lo que falta mucho es orden y fiscalización Es de una herramientas que ya fiscalización, existen. Es como moneda corriente un montón de cosas, ¿no? Por O sea, echa la ley, supuesto. echa la trampa Lo- y vivimos, ¿no? Nosotros informando de proyectos de ley a nivel de parlamentario, a nivel de la Junta, pero que después no tiene gente para controlarlo. Sí, claro, volvemos al tema de la cantidad de gente que se necesita para la intendencia, teniendo ustedes como mira la reducción Sí, en realidad, en- ¿no? Porque para fiscalizar necesitas personas que lo hagan, Bueno, ¿no? no necesariamente. Te voy a explicar porque en el caso específico del solo bus no es necesario gente que fiscalice porque hay tecnología que lo hace. Entonces, hay tecnología de inteligencia artificial que no es para nada costosa, que son cámaras que detectan, digamos, dónde está la senda solo bus, de hecho que se pueden instalar en los propios ómnibus. Son las que nos Eso multan en la ruta. ¿no? hacen fiscalización automática, básicamente. Entonces, hay muchas soluciones innovadoras. Y además, ahí dijiste algo que me interesa puntualizar. El hecho de tener mucha gente en la Intendencia de Montevideo, por ejemplo, cuando hablamos de los 14.000 vínculos laborales, no garantiza la eficiencia de los servicios. Y eso está probado. Nosotros en la Intendencia de Montevideo vemos que hay más de 70.000 reclamos sin solución en el Sistema Único de Reclamos, que tienen que ver con todas las áreas, tienen que ver con denuncias de movilidad, tienen que ver con denuncias de arbolado, tienen que ver con denuncias de limpieza y así realmente se expande para todos los servicios que la Intendencia otorga. Entonces, yo tampoco quiero caer en la falacia de pensar, como tengo mucha gente, esto lo hago bien, porque de hecho a veces sucede lo contrario. Anik, ¿qué lugar va a tener la cultura para un eventual gobierno de Lema, teniendo en cuenta las críticas que han tenido por los gastos que han tenido las intendencias anteriores en materia cultural? ¿Qué lugar va a ocupar también la cultura dentro de las Bien. propuestas que ustedes están generando? Bien, para nosotros la cultura ocupa un lugar esencial en lo que es Montevideo. La cultura, lo que ha pasado con la cultura es que ha tenido problemas de gestión, como los que digo que se repiten en varias partes de la Intendencia. Tenemos un exceso de presupuesto también aplicado a la cultura. Estamos hablando de aproximadamente unos 65 millones de dólares anuales que tiene que ver con el pago de funcionarios, gastos de funcionamientos e inversiones,
que las inversiones son las más chiquititas de todas, que tenemos que rever. Y cuando yo digo tenemos que rever esto, no me refiero a recortar ni cantidad de servicios ni calidad de los servicios, sino a pensar en un nuevo modelo de gestión para la cultura dentro de la Intendencia de Montevideo. Realmente este programa lo estamos trabajando con Mariana Weinstein y hay un montón de espacio para mejoras, para involucrar a otros actores que traigan financiamiento, a otros actores que mejoren la gestión, que la modernicen, que la vuelvan de hecho mucho más atractiva para la ciudadanía y para el turismo. Y un detalle que no es menor, también tenemos que, en esto de que hablamos tanto de los recursos personales de la Intendencia de Montevideo, en el Departamento de Cultura hay más de 1000 funcionarios. Lógicamente hay un espacio importante que se llevan los elencos estables, que por supuesto que tienen que estar ahí y que nadie tiene pensada locas reformas para eso. ¿No están también los de TV Ciudad? ¿Están ahí en Cultura? Bueno, sí, a ver, hay una pequeña precisión técnica. Están adentro, funcionalmente dependen del Departamento de Cultura, pero presupuestalmente dependen de la Secretaría General, porque quien paga es la Secretaría General. Pero más allá de eso, cuando yo digo hay 1000 funcionarios, no estoy incluyendo ni becarios, ni pasantes, ni más las contrataciones artísticas, profesionales y técnicas, que son muchas en cantidad y en valor económico, pero también tenemos que racionalizar y poner en contexto. El Banco Central del Uruguay supervisa todas las entidades financieras y el sistema financiero del país y tiene 500 funcionarios. El Ministerio de Salud Pública no llega a los 700 funcionarios. Tenemos que un poco racionalizar estas situaciones, obviamente teniendo en cuenta elencos estables, sí, lógico, tienen que estar, pero ¿cuánta gente está en elencos estables? A lo sumo 300, 400, ¿y qué pasa con el resto? Una situación similar la encontramos en la Secretaría General de la Intendencia. La Secretaría General de la Intendencia tiene más de 1000 funcionarios. El intendente tiene un órgano asesor que tiene 350 funcionarios, es la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación. Son números que por lo menos alarman, ¿no? Nick, ya tenemos que ir cerrando, pero a mí me da la sensación, me pasa con todos los candidatos que han venido, tú sos la primera técnica, que es como que siempre estamos discutiendo lo mismo en Montevideo, ¿no? Y uno se siente hasta culpable de preguntar de cosas que no son prioritarias mientras hay un vecino que no tiene vereda, mientras hay gente que sale a la puerta de su casa y tiene basura en la puerta. O sea, son muchas las necesidades que tenemos en el país en general, pero también en el departamento. ¿Y qué tiempo tenemos para conversar, por ejemplo, de una ciudad que no es amigable para las personas con discapacidad? Bien. ¿Qué tiempo tenemos para discutir de una ciudad que 18 de julio es tremenda como puerta de presentación para el turismo? Horrible. ¿Qué lugar tenemos para discutir en plazas que puedan ser inclusivas para todo el mundo? En lugares donde las mujeres podamos transitar sin sentirnos inseguras. Temas que son importantes para algunos grupos, deberían ser importantes para todos, pero no son tan grandes como otros que son obviamente prioritarios. Pero ¿cuánto podemos discutir de esto? ¿Qué lugar nos damos? Ahí dos reflexiones. La primera, la triste noticia de que venimos discutiendo lo mismo año tras año, porque hace 35 años tenemos los mismos problemas que no se solucionan. Básicamente yo hacía el ejercicio de revisando programas para el gobierno departamental, tanto del Partido Nacional como digamos, del continuismo. Los diagnósticos son siempre los mismos y siempre se repiten y los problemas son los mismos. No hemos logrado cambiar y por eso se repiten y se repiten estos temas, que es agotador. Uno al final de cuentas dice, me están tomando el pelo, ya pasaron 35 años y me están pidiendo 15 años más para resolver esto. Es como medio siglo para resolver elementos básicos. Claro, pero el Frente Amplio continúa picando en punta en las encuestas. Es como que... Bueno, ahí vamos a ver. Nosotros tenemos... Eso es la foto hoy. Bueno, es la foto hoy, pero también en los análisis de los datos no es solamente importante la foto de hoy, sino las tendencias, y lo que se está observando es que el candidato Martín Lema viene de cada indeciso que hay en la vuelta, el candidato Martín Lema viene ganando más indecisos que el Frente Amplio y por eso las distancias se están acortando. Entonces, yo creo que esta elección, y lo digo como economista y con mi formación estadística, claramente no está cerrado el resultado y hay un margen esperanzador para que esto cambie. Gracias por acompañarnos, fue un gusto gracias recibirte. a ustedes. Gracias.